ahorita. Y by the way, lo voy a decir desde ahorita. Fórmula Uno ahorita apesta. Honestamente, es uno de los deportes de automovilismo más aburridos que puedes ver hoy. Si te refieres a ver hoy Fórmula Uno contra otros deportes de automovilismo, probablemente no lo verías si no fuera porque es tan famoso. Porque, apesta Fórmula Uno ahorita, es la verdad. Y lo triste es que, uno, antes no era así, y dos, los únicos aspectos que no apestan, que para mí son los motores de Fórmula Uno son irrelevantes porque pues ya gasolina cada vez, no va a pasar. Ya gasolina ya eso es algo que ya va a desaparecer en poco tiempo, lo cual está completamente bien, yo no tengo ningún problema con eso. Es más, yo de hecho me gustaría que ya pasara ahorita, pero pues tristemente las economías no funcionan así. Um, pero ok, entonces, ¿qué es lo que más me choca cuando la gente habla de Fórmula Uno y ignora este aspecto más grande de las historias atrás de las compañías de Fórmula Uno? Um, Uno, para mí es, y voy a hablar de hecho en este tema bastante, porque es algo que para mí es súper relevante y todo el mundo lo debería de ver, todo el mundo debería de apreciar lo, you know, qué tan mejor Fórmula Uno hizo este aspecto de los motores que mucha de la gente de hoy como que no sabe o lo ignora o medio no quieren hablar de ello. Y este aspecto es eficiencia, gastar menos gasolina. Um, Aquí voy a meter mi opinión. Si alguien no está de acuerdo con mi opinión, eso puede pasar, está completamente bien. No estoy diciendo que soy un experto en este tema ni nada, entonces puede que me equivoque y puede que esté mal no solo en un detalle, pero en toda la historia completa, puede pasar. Y si estás de acuerdo, pero a lo mejor no estás completamente de acuerdo, si estás de acuerdo con algún detalle que yo digo, pero no estás de acuerdo con el tema en general, en cómo yo lo pongo, está completamente bien. Simplemente algo que voy es que esta es mi opinión de una de las cosas que, yo sé. Y es esto. Um, los motores de Fórmula Uno hoy en día tienen algo que se llama Homogeneous Charge Compression Ignition. No sé cómo se dice eso en español, pero básicamente es diésel, ¿ok? Um, no voy a explicar diésel por cómo funciona o qué es. Si eso lo quieres aprender tú en tu cuenta, adelante. Es un tema bastante... You know, necesitas, si no sabes nada, necesitas estudiarlo un poco para entender qué es diésel y por qué diésel es diésel. Además, no el combustible, sino un motor diésel y un motor de gasolina. ¿Cuál es la diferencia? Búscalo tú. Pero hay una de las cosas, voy a decir que una de las ventajas de diésel es que por cada gramo de líquido o cada litro que tengas de un combustible, diésel es más eficiente que gasolina. Um, y Fórmula Uno, una de las cosas que mejoró en nuestra vida diaria es que simplemente hizo los motores más eficientes. Los motores gastan menos gasolina hoy. En parte podrías decir gracias a Fórmula Uno. Um, Ahora, aquí lo que voy a hablar, una cosa en particular, es al revés. Las compañías detrás de Fórmula Uno hicieron esto para competir en Fórmula Uno y implementaron esa tecnología a sus motores regulares. Y es una de las razones por la cual Fórmula Uno estuvo dominada por Mercedes al principio y luego por Renault. Y inclusive Renault, no, ¿cuál Renault? Red Bull. Fue Mercedes, luego Red Bull en la época del turbo. Inclusive antes del turbo fue Red Bull otra vez. Entonces fue Red Bull, Mercedes y Red Bull otra vez. Y si tú te fijas bien a quién produjo esos motores, fue Honda, luego fue Mercedes-Benz, Mercedes-Benz y ahorita es Honda otra vez. Um, y algo muy relevante que alguien tiene que saber.
cuando quiere ver el futuro de Fórmula Uno es intentar entender por qué Mercedes y Honda dominan Fórmula Uno hoy, cuando antes no, antes era Ferrari o McLaren o Williams, Lotus. Había muchas compañías, no solo dos. Y la razón es esta. Mercedes y Honda tuvieron mucho interés en mejorar la eficiencia de motores. Honda, todo el mundo conoce un Honda y es uno de los coches más baratos y que gasta poca gasolina en todo el mundo. Like, si te compras un Honda, probablemente al menos una de tus cinco cosas debe ser gasta poca gasolina. Porque la verdad los Hondas no son buenos para muchas otras cosas. Pero es otro coche. Y Mercedes, a lo mejor esto sí es algo que no mucha gente sabe, pero Mercedes no solo hace coches. Mercedes hace muchos camiones. Y camiones es diésel. Y diésel y camiones. Ahí sí, una de las cosas de más prioridad para absolutamente todos los que compran un camión y diésel es cuánta gasolina gasta por cierta cantidad que tú vayas. Es súper relevante para un negocio de mover cosas, ya sea personas o cosas. Y Honda y Mercedes tuvieron un interés muy grande en mejorar la eficiencia de los motores. Fórmula Uno, yo supongo, fue como un lugar muy fácil en donde implementar esto. Más que nada, como por volvemos a regresar con lo de Homogeneous Charge Compression Ignition, que significa, ok, entonces aquí, por ejemplo, debería ser, voy a explicar algo. Fórmula Uno no usa diésel, Fórmula Uno usa, no sé qué usa exactamente, pero es más cercano a gasolina que diésel, si lo ponemos de esa manera. Pero, aunque usan gasolina, queman la gasolina de una manera similar a diésel y la compresión del motor es muy alta, similar a un diésel. Entonces, la tecnología de mejorar el motor y hacerlo más eficiente o hacer un diésel más eficiente, muy fácil se podía traducir a un motor de carreras de eficiencia alta, que era básicamente lo que Fórmula Uno quería. Um, para mí esa es como una de las cosas más, una de las mejores cosas que Fórmula Uno tuvo por una década. Y esta es la cosa, si tú Fórmula 1, ves Fórmula Uno, no ves, la historia de Mercedes-Benz y Honda y la eficiencia en los motores. Entonces, a pesar de que es una de las cosas que más me gusta de lo que pasó recientemente, por así decirlo, like, honestamente, ver Fórmula Uno es medio aburrido, like, no hay nada que ver, por así decirlo. Um, y es relevante para el futuro. ¿Por qué? Porque si tú fueras una compañía que esté intentando lograr algo, una compañía tiene cantidad límite de dinero, ¿ok? No es como que compañías tengan infinito dinero y lo puedan gastar donde quieran. Um, si tú como una compañía quieres justificar meterte a un deporte como Fórmula Uno, necesitas justificar por qué gastar esa cantidad exorbitante de dinero te va a ayudar a que tu compañía sea mejor o tus productos sean mejor o ayude de alguna manera en tu producto. Um, Antes, yo creo, podían medio justificar que a lo mejor simplemente el marketing de Fórmula Uno te ayudaba a tu compañía. Pero eso se borró en el momento que China empezó a hacer coches y en el momento que Tesla produjo coches ya bien y no tenía como dos prototipos. ¿Por qué? China hoy en día produce, si me acuerdo bien en los números, como un tercio de los coches que se venden en el planeta Tierra. Like,
producen una cantidad increíble de coches. Y hay compañías chinas de coches. Y surprise, surprise, ninguna de las compañías chinas de coches está metida en ningún deporte de automovilismo. A lo mejor uno que otro, pero en de los más relevantes, no, ni cerca. La otra es Tesla. Tesla se dedicó a un tipo de producto en específico y no requirió participar en ningún deporte de automovilismo. Es más, cuando Tesla apareció, esa clase específica de deporte ni siquiera existía. Hoy apenas están saliendo clases de coches eléctricos, pero estamos 10 años, 15 años después de que Tesla, tuvo ideas de hacer coches. Entonces, marketing ya no es una opción. Si tú quieres meterte a Fórmula Uno para marketing, estás mal. Y como decisión en una compañía, es pésima idea. Um, la otra es Research and Development. Y esa es la razón específica por la cual Mercedes y Honda se metieron. You know, claramente Fórmula Uno desde hace 15 años intentó pasarse a un deporte menos caro, menos rápido y que fuera más eficiente. Y Honda y Mercedes, los dos tuvieron un interés muy alto en hacer motores que eran más eficientes. Y no podías justificar. Con Mercedes fue el turbo diésel y con Honda simplemente fue los motores chicos, low displacement engines that are fuel efficient. And that makes sense. So, the problem. Ahora el problema es. Como el mundo se está haciendo eléctrico y realmente Mercedes ya no tiene más interés en mejorar motores de gasolina o diésel al extento en como lo hicieron antes. Um, la pregunta es, ¿quién quedaría para gastar ciertas cantidades de dinero que se requiere para participar en Fórmula Uno? Y la respuesta es, I don't know. Y probablemente no muchas compañías. Probablemente Fórmula Uno regrese a como estaba antes de esto, en donde ciertas compañías de productos lujuriosos se dedicaba a este deporte, como Ferrari, como McLaren. A lo mejor puedes meter que algo como Koenigsegg se puede meter ese tipo de cosas porque ellos siempre están metidos en como tecnologías innovativas. Um, y ya, el budget de Fórmula Uno va a bajar bastante, porque compañías grandes ya no van a tener un interés en Fórmula Uno como pasó en estos tiempos recientes. Um, Esa es una. Y la otra es. Bueno, no voy a alargar esto. Pero ya ese es como el aspecto más grande. Like, simplemente compañías ya no tienen el interés. Las compañías que quedan no tienen el poder que estas compañías grandes tienen ahorita. Y en sí, a mí algo que me encanta de este tema, de lo de Honda y Mercedes, es cómo Honda y Mercedes estuvieron a completamente otro nivel que todas las otras compañías, con una excepción. Entonces, por ejemplo, ahora vamos a cambiar completamente el tema. Ahora vamos a hablar de otra cosa que quería yo hablar, que me gusta muchísimo, que es, ya no es Fórmula Uno, pero simplemente quiero hablar de la innovación en los motores de combustión interna. Um, Fórmula Uno tuvo una gran parte en mejorar, en innovar cosas de motores de combustión interna, pero no solo fue Fórmula Uno, sino muchas otras compañías quisieron hacerlo. Um, pero Honda y Mercedes, Volkswagen un poco más abajo, y el último, Mazda. Man, también es parte de la razón por la cual quería hacer este video, porque vuelvo a lo mismo. A mí me gusta estudiar como compañías y la historia de compañías. Y les puedo decir ahorita, Mazda, bésenlo y díganle goodbye. Porque Mazda probablemente no va a sobrevivir.
Y, va a acabar siendo probablemente comprado por otra compañía más grande. O milagro o algo y van a poder mantenerse competitivos, pero la verdad no lo creo. ¿Por qué? Porque regresando a innovaciones de motores de combustión interna, uno de los más grandes aspectos de mejorar la eficiencia de los motores um, fue intentar hacer los motores más como diésel. Entonces, diésel tiene dos aspectos muy grandes. Uno es altas temperaturas y dos es compression ignition, lo cual significa que es comprimes el aire muchísimo. Esa es la parte más importante. Um, Comprimes el aire más que en un motor de gasolina y la otra es altas temperaturas. Esas dos cosas hacen tu motor más eficiente. Mercedes claramente tuvo un interés en eso porque, camiones Mercedes Diesel, lo cual son increíbles. By the way, para la gente que no sepa a qué nivel estoy hablando de como eficiencia y like súper padre de como estos motores, se los voy a poner de esta manera. Los motores de Fórmula Uno son híbridos, parte eléctrico y parte de gasolina. Son 1.6 litros, ¿ok? Básicamente lo que quiere decir eso es que el pistón tiene, y sé que los, motores de Fórmula Uno no suben y bajan tanto como los motores regulares que uno puede comprar hoy. Pero aún así es 1.6 litros. Like, el cilindro no puede ser de este tamaño, ¿ok? Tiene que ser algo como razonable para ser 1.6 litros. Um, y aún así producen arriba de como 600 y 700 caballos de fuerza. Mercedes Diesel es impresionante. No sé si sabían ustedes que por ejemplo en México, los camiones verdes esos que apestan horrible, en México, la última vez que yo estuve en México fue ya hace unos años. Pero yo me acuerdo para ir como a lugares, están las peceras, que esos eran como los súper viejos. Luego están como los camiones verdes, que era como lo más común, y a veces eran como medio amarillo con naranja. Y luego estaban ya como los más modernos, que eran como los de gas, como los de el EcoBús, que era ese de que iba a Santa Fe y bla, bla, bla. Pero los verdes esos como un poquito más chiquitos, esos generalmente son Mercedes. Y si no son Mercedes, son de como una copia de un intento de camión de Mercedes, básicamente. Y esta es la parte que me impresiona tanto. Esos motores son 4 cilindros y el displacement es como 2.6 litros o 3 litros al mucho. Like, un coche Honda es como 1.6 o 2. Volvemos a lo mismo. El displacement de adentro del motor no es muy relevante a el actual tamaño del motor porque, hay muchas cosas que no puedes comparar un motor de un coche 1.6 litros a un motor de un camión que es 1.6 litros porque sí son más grandes, no son el mismo tamaño. Um, por ejemplo, otro ejemplo es la camioneta que se llama Sprinter. Mercedes hace una camioneta que se llama Sprinter. Es una camioneta de carga o de pasajeros. Es un poco pequeña y se ve moderna, está padre. Y esa camioneta es lo mismo. Un motor 4 cilindros, un turbo que llega como a 30 psi por Mercedes, ¿no? Like Mercedes lo hace así. Y es como 2 litros también. Volvemos al mismo. Es un motor muchísimo más grande físicamente, simplemente por qué tan grueso tiene que ser el metal, que un motor común de un coche regular de 2 litros. Pero, aún así, estamos hablando de un motor de 2 litros que gasta no mucho más gasolina que un motor regular como digamos V6 o V8 y puede mover un camión y no una camioneta. Like, una Suburban gasta más gasolina que probablemente una Mercedes Sprinter. Y la Mercedes Sprinter carga más, lleva más pasajeros like, fucking... Es impresionante cómo simplemente por diferencia del motor puedas hacer
tanta diferencia, por así decirlo. Um, entonces ese es Mercedes, ¿no? Mercedes con sus innovaciones en turbo diésel. Honda simplemente con sus innovaciones en inyección de gasolina y simplemente crear materiales y crear estos como materiales bien y como... um, no sé cómo se dice en español. En inglés es well machined, que es como con tolerancias muy chiquitas. Simplemente Honda, Toyota y probablemente como estas compañías asiáticas, una de las razones por la que, simplemente surgieron en popularidad era simplemente porque los productos que hacían eran con tolerancias mucho más chicas. Honda probablemente es la razón por la cual pudo sacar tanto de motores tan chicos, simplemente porque las tolerancias eran más pequeñas. Varias razones, menos juego, un mejor motor en general. Um, y la última que quería hablar era de Mazda. Ahora, ¿por qué creo que Mazda no va a sobrevivir? Mazda, por mucho tiempo, estaba al par de Honda en cuál era la compañía de coches chicos que era más eficiente. A pesar de que Mazda producía muchísimo menos coches y tenía muchísimo menos dinero que Honda. Um, Mazda dedicó mucho de su tiempo en crear motores más eficientes. Y de hecho, no solo eso, crear motores diferentes. Si tú ves en la historia de Mazda, Mazda es muy famoso por haber creado motores no comunes. Mazda metió sus manos en diésel, por un momento creó los Wankel Engines, que impresionantemente duró más, honestamente, de lo que cualquier gente normal hubiera imaginado. Son uno de los motores que se escuchan más bonitos de la historia de coches, pero tristemente simplemente no hay un mercado para ese tipo de coches. Um, y luego al último, o ese es el que yo último me acuerdo, es Mazda creó, bueno, no Mazda creó, no lo crearon ellos, pero Mazda fue una de las primeras compañías que básicamente quería pasar la innovación de Fórmula Uno en gasolina actuando como diésel y ponerlo en un coche de producción masiva. Si tú buscas Mazda Skyactiv, te va a salir una especie... Creo que es Skyactiv Dash X. Y es una línea de coches específico con un motor que hizo Mazda que tenía menos potencia que los motores regulares que hacían para el mismo displacement, pero era muchísimo más eficiente, como por 5 o 10 miles per gallon. Um, por el mismo coche, simplemente un motor un poquito diferente y tenía más eficiencia. Pero este es el problema. Mazda, again, una y otra vez, gastó muchísimo dinero en crear este tipo de motores de combustión interna y mejorar los motores de combustión interna. Pero, ahorita ya es completamente irrelevante. Ahorita Mercedes está completamente dedicado a mejorar sus productos eléctricos. No solo Mercedes. Literal, en Alemania, desde que pasó lo de Volkswagen, creo todos ya dejaron de invertir en motores de gasolina. Like, Mercedes, Volkswagen, BMW, los tres están metidos en motores eléctricos, en producción eléctrica. En América, Ford, Chrysler y Chevrolet, los tres, más que nada dos de ellos, que igual, producción eléctrica es como uno de los aspectos más importantes para ellos. Um, y Asia también. Toyota nunca se metió a Fórmula Uno. Bueno, de hecho, Toyota sí se metió a Fórmula Uno por un momento. No duró mucho tiempo en Fórmula Uno. Pero Toyota sí se metió a otros deportes. Pero igual Toyota
a pesar de que se metió a muchos deportes de automovilismo y generalmente deportes de automovilismo no toleraban lo eléctrico simplemente porque era muy chafa, Toyota desde muy antes decidió crear productos eléctricos. Y fue una de las primeras compañías que hizo productos eléctricos que la gente podía comprar. Por ejemplo, el Prius, el famosísimo Prius que todo el mundo odia. Um, yeah, Toyota tuvo un head start masivo de ese tipo de productos. Y hoy, si Toyota gasta algo de dinero, puedes asegurar que no es en Fórmula 1. Es ya sea en deportes eléctricos o mejorar sus productos eléctricos, lo cual, you know, es justificado para ellos, no puedes hacer nada al respecto. Pero yeah, eso es como lo que quería sacar de mi corazón, porque, me enfuriaba un poco cada vez que alguien quería hablar de Fórmula 1 y ignoraba como la historia de las compañías detrás de Fórmula 1 y por qué Honda y Mercedes dominan Fórmula 1 hoy. Y simplemente es porque Honda y Mercedes gastaron mucho dinero en crear los motores para Fórmula 1. Lo aerodinámico es relevante, pero no tanto como uno puede creer. Simplemente por fuera se ve padre y todo, pero, tienen tantos límites los coches de Fórmula 1 que las innovaciones de lo aerodinámico ya no es lo que era antes. Eso pasó mucho como del 2000 al 2010, 2015 a lo mucho. Um, en sí la innovación de 2005 a 2020, 22, 26, lo que sea, es en los motores de Fórmula 1. Y tristemente es algo irrelevante ahora para las compañías y ninguna se va a querer meter a eso porque es como un hoyo negro de dinero. Like, no te va a servir para nada. Lo cual,